¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a este espacio para poder compartir la palabra de Dios. Quiero darle las bienvenidas a mis chicas de mi grupo familiar, Princesas Guerreras. A cada una de ustedes, chicas, que el Señor las bendiga. Les doy la bienvenida en esta hora. Y también a ti, que tú me ves a través de esta pantalla, a través del Facebook, a través del YouTube, que nos sigues todos los miércoles a través de esta pantalla. Quiero darte la bienvenida. Sabes que este es un espacio para poder compartir la palabra de Dios, para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Así que te invito a ti a que busques tu Biblia, porque vamos a utilizarla toda esta hora que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Y vamos a buscar el día de hoy. Nosotros vamos a hablar acerca de un personaje llamado Jonás. De repente tú lo has escuchado cuando has sido muy niña, de repente has escuchado de él que se lo comió, ¿no? Se lo tragó un pez muy grande, ¿no? Algunos dicen se lo tragó una ballena, ¿no? Y no es una ballena. La Biblia dice que se lo tragó un pez muy grande se lo tragó. Y mira, el día de hoy vamos a conocer a ese personaje de que a ti y a mí nos han contado desde que éramos pequeñas, ¿no es así? Muy bien, pero él no solamente se lo comió un pez muy grande, él tiene unas enseñanzas que nos quiere dar en esta noche. No solamente que seamos obedientes, sino otras cosas más. Así que vamos a verlo, vamos a buscar entonces Jonás. El libro de Jonás, capítulo 1, quiero que busques allí en tu Biblia porque vamos a hablar de él. Pero, ¿quién era Jonás? Jonás era un judío, ¿no? Pertenecía a la ciudad de Judá. Entonces era un judío. Ahora, Jonás tenía un pensamiento muy cegado. ¿Saben por qué? Porque Jonás si bien es cierto, era un profeta de Dios, pero Jonás decía, ¿no? Señor, ¿por qué tú vas a dar solamente el amor? Tu amor tiene que ser solamente para los judíos. Eso es lo que decía Jonás, y eso es lo que pensaba Jonás. Jonás pensaba y decía, no, el amor de Dios solamente se tiene que quedar para los judíos, no puede ser para nadie más. Y cuán equivocado estaba Jonás. Jonás tenía una mentalidad de que él no podía llevar el evangelio a otras personas que no sean judías. Eso es lo que pensaba Jonás. Y de eso vamos a ver en su historia, de eso vamos a conocer. ¿Y qué pasa? Que muchos cristianos también hacen lo mismo. Hacen lo mismo porque también piensan que solamente debemos compartir el evangelio con los que son cristianos. Porque dicen que solamente debemos de poder compartir la palabra de Dios solamente con los cristianos, y eso no es así. El Señor nos pide que compartamos su palabra a cualquiera. Hay mucha gente necesitada afuera, hay mucha gente necesitada de la palabra de Dios. Y ahora el Señor nos desafía con esta historia. Vamos a conocer, vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Vamos a leer todo el capítulo 1, pero vamos a ir por partes, ¿sí? Vamos a conocer esta historia de este personaje, profeta de Dios, llamado Jonás. Y empieza la historia así, como ya les dije. Tenía una mentalidad cegada. Solamente él decía que iba a predicar a los creyentes, nadie más, y a los judíos. A cualquier otra persona no podía predicar. Eso es lo que pensaba Jonás. Pero vamos a conocer su historia. Te invito a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y dice, Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás tenía que salir de su territorio. ¿Cuál era su territorio? Israel. Jonás vivía en Israel. ¿Pero qué le dice el Señor? Dice, vino de palabra de Jehová. Jehová le habló a Jonás y le dijo, Jonás, levántate. Le dijo, levántate y ve a Nínive. Le dijo, sal. Tienes que salir de Israel.
Tienes que salir de ese lugar. Tienes que salir de tu confort. Ve y cruza la frontera y sal de allí. Y el Señor también te dice en esta hora, sal de tu iglesia, levántate, anda, predica. No te quedes solamente en ese lugar, no te quedes solamente en el templo. Sabemos que ahorita no podemos salir, sabemos que ahorita no podemos reunirnos en la iglesia. Pero no te quedes solamente compartiendo la palabra con personas cristianas, no. Tenemos que compartir la palabra con los demás, con mucha gente que necesita, con tus vecinos, con tus amigos, con los más cercanos. Y eso le estaba diciendo a Jonás. Y le dijo, Jonás, levántate, ve a Nínive. Y es cierto que Jonás se levantó, pero ¿se levantó para ir a Nínive? ¿Ustedes creen que se levantó para ir a Nínive? Cuando Dios hablaba a sus profetas, los profetas siempre obedecían. Tenemos muchos profetas en la Biblia. Por ejemplo, cuando le habló a Moisés, Moisés obedeció. Cuando le habló a Abraham, Abraham obedeció. Todos los profetas obedecían. Todos los profetas el Señor les hablaba y obedecían. Vimos la semana pasada la vida de Elías y vimos cómo el Señor hablaba a Elías y él, ¿qué dijimos? Él no refutaba, él no preguntaba, él no se quejaba. Él solamente escuchaba la palabra de Dios, escuchaba la voz de Dios y él obedecía. Pero ¿qué pasaba con Jonás? Algo sucedió con Jonás. Y Jonás también fue un profeta de Dios, como muchos de los profetas que ya hemos visto. Pero Jonás no obedeció. Jonás no obedeció. El Señor le daba 2 órdenes a Jonás. El Señor le dio 2 órdenes. Le dijo, levántate y ve a Nínive. Y algo más. Le dijo, vas a predicar sobre el arrepentimiento. Le vas a decir a Nínive que yo he visto cómo ellos están ahorita, cómo ellos están. Pero Jonás no fue. Jonás no quería ir. Y eso lo vamos a ver. Mira lo que dice. Jonás se levantó. Es cierto que Jonás se levantó, pero no se levantó para ir a Nínive. No se levantó para ir a ese lugar donde Dios le había mandado. Mira el versículo 3 lo que dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo les pregunto, ¿podemos escapar de la presencia de Dios? ¿Podemos escapar? El Señor dice que aún donde vayamos, el Señor nos va a encontrar. Si te quieres esconder debajo de las piedras, allí está Dios. Si te quieres esconder, no sé, en otro lugar, allí va a estar Dios. No podemos escondernos. Jonás desobedeció. Tenía que ir a Nínive y él no fue. Él se levantó y se fue a Tarsis, a un lugar donde no lo había mandado Dios. Jonás desobedeció a Dios. Desobedeció de una manera consciente. Él sabía lo que estaba haciendo. Él no era inconsciente de sus actitudes, de sus actos. Él era consciente de todo lo que estaba haciendo. Y quizás nosotros a veces hacemos eso. Quizás nosotras estamos como Jonás, desobedeciendo a Dios conscientemente. Sabemos de su palabra, pero conscientemente estamos desobedeciendo a Dios muchas veces, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. A veces nos pasa, ¿cierto? A veces nos ha pasado. Pero mira, el Señor le dice, Jonás, levántate, ve y predica el evangelio. Eso le dice a Jonás. Y Jonás no va. Jonás desobedece. Entonces, el Señor te pide en esta hora, igual que Jonás, levántate, ve. El Señor te manda a predicar. Pero ¿por qué Jonás no quiso ir a Nínive? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese lugar?
¿Qué sucedía en ese lugar que a Jonás le daba temor o no le daba ganas de ir? ¿Qué sucedía? Nínive era una ciudad llamada el santuario de la crueldad. ¿Saben por qué? Porque ellos, cuando conquistaban una nación, traían a su pueblo, a este lugar que era Nínive, traían a sus prisioneros a esta ciudad. ¿Y saben lo que hacían con ellos? Los desfiguraban. Le cortaban los brazos, le cortaban las piernas, le sacaban los ojos, le cortaban la nariz, le sacaban la lengua, las orejas y así los descuartizaban. Es por eso que Jonás tenía temor de ir a Nínive. Decía, wow, ¿cómo voy a ir a ese lugar? ¿Será para que me maten, me descuarticen, me saquen la cabeza, me saquen el brazo? Por eso Jonás no quería ir a Nínive. Jonás decía, no, ¿cómo voy a ir a ese lugar a enfrentarme con ellos? No, no voy a ir, decía. No voy a ir. Y es por eso que se escapó de Dios y se fue a Tarsis. Jonás decía, no, en ese lugar no tienen piedad. No tienen piedad de la vida de la persona. ¿Cómo voy a ir a ese lugar? Y miren lo que dice. ¿Cómo podemos nosotros saber que por eso Jonás no fue? Vamos a leer Jonás 4, 1 y 2. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué pasaba aquí? Jonás sabía que Dios iba a ser un Dios misericordioso con ese pueblo. Dice que Jonás dijo, no, pues Señor, yo no voy a ir, porque yo sé que tú puedes salvarlos, yo sé que tú puedes tener misericordia de ellos. Entonces, ¿para qué voy a ir yo? Mejor me escapo, mejor me escondo, mejor me voy a otro lugar y no te obedezco. Porque yo sé que tú eres un Dios clemente, le dice, ¿no? Tú eres un Dios clemente, eres un Dios misericordioso, eres un Dios piadoso y te vas a apiadar de ese lugar de Nínive. Miren, perdónenme, pero miren cómo Jonás lo reta a Dios, ¿no? Cómo Jonás lo reta a Dios y le dice, no pues, Señor, así vaya o yo no vaya, Nínive va a ser salvo porque tú eres un Dios misericordioso. Pero ese no era el caso. El caso era que Jonás desobedeció a Dios. Es cierto que el Señor podía salvar a ese lugar, a ese pueblo de Nínive, a tener misericordia de ellos. Pero Dios tenía un mandato para Jonás. Y Jonás no obedeció. Y ahí un error de Jonás. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotras. Que el Señor nos habla, el Señor nos dice, mira, no puedes ir a ese viaje porque yo sé qué es lo que va a pasar, pero tú te vas. O te dice, mira, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, todavía no. Por favor, no vayas a hacer esto. Y tú vas o haces eso. O de repente el Señor te está diciendo, mira, ¿sabes qué, hija? Quiero que me sirvas en este lugar. O ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Quiero que prediques a esta persona. A una persona que de repente no te cae. A una persona que de repente, ay, dices, uy, qué pesado, ¿no? ¿Cómo voy a predicar a esta persona? Esta persona no se merece la salvación, ¿no? Esta persona es así, 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 así. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si el Señor te dice que vayas, ve, obedece a Dios. Obedece al Señor, sin refutar. O quieres pasar como Elías, o quieres desobedecer como Elías, o quieres esconderte como Elías. A cualquier lugar que tú te escondas, el Señor estará ahí. El Señor estará ahí. Y miren, aquí vemos algunas cosas de Jonás. Dice Jonás, yo no tengo que ir
Yo no tengo que ir, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso y yo sé que tú los vas a cuidar. Yo sé que tú los vas a rescatar de esa inmundicia donde están, de ese pueblo pagano que es, de ese pueblo cruel. Tú los vas a salvar. Mira lo que le dice Jonás a Dios. Por otro lado, vemos su egoísmo del amor de Dios. Jonás era egoísta del amor de Dios. Quería el amor de Dios solamente para él. Quería el amor de Dios solamente para los judíos. Y decía, no, en ellos hay mucha maldad en sus corazones. No necesitan tu perdón, Señor. No necesitan tu perdón. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No somos nadie. Así como ellos no se merecieron el perdón, nosotros tampoco. Por gracia somos salvos, dice la palabra. Por gracia, por misericordia de Dios. Entonces, a veces conocemos personas y decimos, como les hablaba, ¿no? Decimos, no, pero fulanito hizo esto. O este señor, esta señora hacen esto. No, no se merecen la salvación. No somos nadie para juzgar. Todos merecen estar en el reino de los cielos. Todos merecen escuchar la palabra de Dios. Y Jonás era un hombre así, egoísta, que quería solamente el amor de Dios para él. Quería quedarse solamente con lo que sabía, nada más, y no quería compartirlo. Y si lo compartía con personas igual que él, que tenían su misma fe. Y no es así. El Señor nos manda que debemos de predicar. Ahora, Jonás dice, por eso no fui a ese lugar, ¿no? Acá dice, vamos a ver aquí en Jonás 4, en Jonás 4, 1 y 2 le dice, por eso no fui, porque yo sabía que tú los ibas a rescatar. Dice, por eso no fui, porque tú los quieres a ellos también, y no es así, Señor. Ellos son unos hombres malos, y tú también los quieres, por eso no voy a ir. Así dijo Jonás, por eso no voy a ir, Señor. ¿Por qué los vas a querer a ellos también si son personas malas? ¿Realmente eso es lo que el Señor quiere de nosotros? El Señor quiere que nosotros compartamos la palabra de Dios, que el amor de Dios, que me vean reflejada el amor de Dios en mi vida, para eso poder darlo a los demás. Eso quiere el Señor. Que no te quedes con lo que tú sabes, sino que lo compartas. Eso quiere el Señor. Y mira, sigamos viendo. También vemos a un Jonás impulsivo. Un Jonás impulsivo. Estamos en el versículo 4. Un Jonás impulsivo, porque se levantó y se fue a Tarsis, que ahora es España. Y saben, antiguamente Tarsis era denominado o era considerado como el fin del mundo. Y ahí se fue Jonás. Él decidió mejor ir al fin del mundo que a ir a Nínive a predicar la palabra, a anunciar el evangelio. No, él no quiso ir y se fue a ese lugar donde era llamado el fin del mundo. Y ahí se fue Jonás. ¿Cuántos de nosotros usamos aquellas cosas que Dios nos dio, talentos, dones, y no lo usamos para el servicio del Señor? Lo usamos para otras cosas, no lo usamos para su servicio. ¿Qué dice Mateo 28? Id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato que Dios tiene para nosotros. Y eso le estaba mandando a Jonás. Y Jonás desobedeció. Jonás fue a otro lugar. ¿Qué es lo que te dice el Señor? ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor en todo este tiempo que lo conoces? Tal vez te está mandando a un lugar y hasta ahora no vas. Tal vez te está diciendo que sirvas en este ministerio y no lo haces. ¿Para qué Dios te dio los dones y talentos? ¿Para que los tengas guardados? ¿Para que, no sé, para que vayas a otro lugar y lo utilices? En vez de utilizarlo en la casa de Dios, en vez de utilizarlo para los planes que Dios tiene para ti, para donde te llamó.
El Señor quiere eso, que tú lo obedezcas. Escucha la voz de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Orando, alimentándonos de Él. De esa manera escuchamos la voz de Dios. Pero Jonás desobedeció a Dios. Desobedeció y Jonás no hizo lo bien delante de los ojos de Dios. Se fue a otro lugar, escapando, creyendo él que iba a escapar de Dios. Pero vemos el versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. La nave estaba partiéndose. Vino una tormenta muy grande, una tempestad en el mar. Y miren lo que estaba haciendo Jonás. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Jonás se levantó y dijo, wow, ¿ahora qué hacemos? Vamos, no sé, a cubrirnos con algo. No, miren lo que estaba haciendo Jonás. Su desobediencia de Jonás se hizo evidente en el mar. Se hizo evidente porque hubo una gran tempestad, hubo una gran tormenta. ¿Cuántas veces desobedecemos a Dios y se levanta una tormenta? ¿Cuántas veces hacemos lo malo delante de Dios y se levanta una tormenta, una gran tempestad? Vamos a leer Filipenses para luego ver qué estaba haciendo Jonás. ¿Qué sucedió cuando vino toda esa tempestad? Dice Filipenses 2:8, dice así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de Jesús. Jesús nos dio el ejemplo de ser obedientes. Jesús te da el ejemplo de ser una mujer y un hombre obediente. Pero Jonás no lo hizo. Jonás desobedeció. Y es por eso que vino una gran tormenta. Pero ¿qué estaba haciendo Jonás? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Miren, cada uno clamaba a su Dios por el temor que sentían. Y dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se había echado a dormir. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿No? ¿Qué tienes? Levántate. Le dijo, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren la situación. Todos estaban buscando a su Dios, orando a su Dios, y Jonás estaba durmiendo. Jonás, el profeta de Dios. Jonás que tenía un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que Él creó los cielos, la tierra, el mar, y Él podía calmar esa tempestad, estaba durmiendo. Jonás dormía plácidamente. Mientras Jonás desobedecía a Dios, había ese distanciamiento entre Dios y Jonás. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, se divide. Hay algo que nos divide. Hay algo que divide entre tú y Dios. Cuando somos desobedientes, hay algo que divide. Ya no hay esa estrecha comunión con Dios. Hay algo que divide. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que pase eso. Dios no quiere estar lejos de ti. Obedecer. Obedecer. Si tú obedeces, vas a tener una estrecha relación con el Señor. Vas a tener una estrecha comunión con Él. La comunión con Dios que tenemos que hacer cuando vienen las tormentas es clamar a Dios. Miren cómo los paganos que estaban junto a Jonás oraban a su Dios. ¿Y por qué nosotros
no hacemos eso? ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Todo este mundo se está desintegrando, más ahora en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que nosotros estamos en casa. Y toda la gente, todo el mundo se está desintegrando. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Estamos hablando de Jesús? ¿Estamos hablando que hay una vida eterna? Mucha gente está muriendo con esta enfermedad. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchos amigos, muchos vecinos, muchos familiares están muriendo con esta enfermedad del COVID. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos durmiendo como Jonás? ¿Estamos durmiendo como Jonás? El Señor nos dice que no durmamos. El Señor no quiere vernos dormidas. El Señor quiere vernos predicando la palabra. ¿Qué dice Efesios? Mira lo que dice Efesios. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate, dice, levántate, no te duermas, levántate. ¿Te has dado cuenta que ahora no pasa nada fascinante en tu vida cristiana? ¿Será que estamos escondiéndonos de Dios? ¿Será que estamos escondiendo a Dios en nuestras vidas? ¿Tus amigos en el trabajo sabes que eres cristiana? ¿Tus vecinos que viven a tu costado saben que eres cristiana? ¿Saben que eres hijo de Dios? ¿O solamente somos cristianos cuando vamos a la iglesia? ¿O solamente somos cristianos cuando escuchamos una canción? ¿O solamente somos cristianos cuando escuchamos un mensaje? El Señor nos dice que en todo momento debemos ser luz. En todo momento. No te duermas. Obedece, no te duermas. Eso es lo que el Señor nos enseña. Eso es lo que el Señor quiere hablarte en esta noche a través de la vida de Jonás. No solamente que obedezcas, sino que seas luz, que te levantes, que prediques. Entonces me pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes han tomado la oración verdaderamente sincera? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes realmente valoran la oración? ¿Cuántos de ustedes? ¿O solamente piensan que la oración es, ya Señor, gracias por esta mañana, amén? ¿Cuánto de valor existe para ti la oración? ¿Cuánto de valor? Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Y él le respondió, soy hebreo, le dijo Jonás a los demás. Les dijo, soy hebreo, les dijo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ya sabían que todo lo que pasaba era por Jonás. Le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Mire, Jonás, al ver que todos estaban clamando, llorando a su Dios, y ellos le preguntaron, ¿no? ¿De dónde eres? Y él le dijo, mira, yo soy hebreo. Yo soy hebreo. Mi Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Él creó los cielos y la tierra. ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto, Jonás? ¿Por qué has huido de tu Dios? ¿Por qué? Jonás sabía quién era Dios, pero no le obedeció. Jonás sabía quién era Dios, pero no obedeció. Y eso puede pasar con nosotros. Muchas veces podemos saber mucho de Dios, podemos saber toda la Biblia, podemos saber muchos versículos, podemos conocer mucho de Biblia. Pero, ¿realmente practicamos todo lo que dice la Biblia? ¿Realmente hacemos todo lo que dice la Biblia o solamente lo sabemos?
ten mucho cuidado, porque no es solamente saber, sino también hacer. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No es solamente conocer la verdad, sino es hacer y andar en verdad. Y Jonás no estaba haciendo eso. Jonás sabía mucho, era un profeta de Dios, pero no andaba como él predicaba. No andaba como él sabía. No andaba de esa manera. Desobedeció a Dios. Sigamos. Dice el versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. ¿Y qué hicieron ellos? Jonás decía, mira, échenme al mar, esa es la única solución. Jonás, como muchos de nosotros, estamos dispuestos a morir antes que obedecer a Dios. Y eso es lo que pasaba con Jonás. Jonás quería morir antes de ir a Nínive y obedecer al Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Lo echaron al mar. Lo echaron al mar. Y miren algo que sucede. Miren lo que sucede en el versículo 13. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no parezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Qué pasó? Echaron al mar a Jonás y ellos empezaron a clamar a Dios. Ya no empezaron a clamar a sus dioses, no. Empezaron a clamar al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Empezaron a clamar y decían, por favor, te rogamos que nos ayudes, ¿no? Te rogamos que no suframos más, no queremos perecer aquí en este mar, en esta tormenta. Comenzaron a clamar a Dios. Y ¿sabes qué? A veces el Señor, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras faltas, Dios usa estas mismas para alcanzar sus propósitos. A pesar de que fallamos, a pesar de que no obedecemos, el Señor usa esas cosas para mover su gloria, para mover su gloria. Y mira lo que dice el 15 y 16. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó su furor. Y terminaron aquellos hombres, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ellos lanzaron a Jonás al mar. Y dice que el mar se aquietó. El mar estaba quieto. El mar estaba quieto. Y mira, cómo el Señor puede trabajar aún cuando nosotros somos desobedientes. Jonás fue desobediente. Jonás no obedeció. Pero mira cómo Dios trabajó en la vida de esos hombres paganos, de esos hombres incrédulos, cómo Dios trabajó en sus vidas. Porque dice que todos ellos clamaron a Dios. Todos clamaron a Dios. Todos unánimes clamaron a Dios. Me pregunto, ¿qué crees que Dios tiene que hacer en tu vida para que vuelvas al camino?
A Jonás le pasó una gran tempestad. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que vuelvas a los caminos de Dios? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que vuelvas al primer amor? ¿Qué cosas tiene que hacer el Señor para que tú le sirvas, para que tú obedezcas, para que tú escuches la voz y obedezcas y entregues tu vida? ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu salud, en tus finanzas? ¿Qué tormentas tiene que pasar para que tú te puedas levantar? ¿Qué tiene que pasar? No lo sé. Solamente el Señor te pide y nos pide que despertemos, que nos levantemos, que prediquemos su palabra y sobre todo que seamos obedientes, porque la obediencia trae bendición. Si tú no eres obediente, no es que el Señor no te va a bendecir, no, pero la obediencia trae bendición, trae bendición. Así que el Señor te pide en esta hora que seas obediente, obediente a Él, a su palabra. Y levántate, ve a predicar. Yo sé que en este tiempo no podemos salir, pero para eso está el teléfono. Una llamada, un mensaje. Eso es lo que necesita mucha gente ahora. Mucha gente necesita de la palabra de Dios, de una palabra verdadera. Y la encontramos aquí, en la Biblia. Así que no esperemos todavía que se levante toda esta cuarentena para ir a predicar el Evangelio. Te animo a que hables del Señor, a que prediques del Señor y a que obedezcas al Señor. Que el Señor te bendiga, que tengas un gran día, una gran tarde y ya nos vemos hasta la próxima semana. Un abrazo para ti y que el Señor pueda bendecirte diariamente. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.